Vamos a ver el estudio de hoy, que lo estamos titulando La lectura y estudio de la Biblia. La lectura y estudio de la Biblia. Amados hermanos, siendo que la Biblia es la palabra de Dios, cuando nosotros la leemos, estamos oyendo la voz del Señor. Por ende, la Biblia es Dios hablándonos a todos nosotros, sus hijos. Por lo tanto, este libro debe ser leído y estudiado cuidadosamente para extraer las lecciones y enseñanzas que Dios quiere darnos para vivir la vida cristiana en este mundo. Todo cristiano debe hacer siempre planes y propósitos para la lectura y estudio diario de la palabra de Dios, pues esto es indispensable para el alimento espiritual. Así como alimentamos nuestro cuerpo diariamente, debemos hacer igual cosa con nuestra alma y con nuestro espíritu, y el alimento principal es la lectura de la palabra de Dios. Debemos hacer un énfasis. Yo no sé cuántos de ustedes hacen devocionales diarios, aparte del que yo les envío, porque el que yo les envío es una porción no solamente bíblica, sino también hay textos bíblicos que debemos leerlo diariamente para ver si completamos en el año la lectura de la Biblia. Para algunos hermanos que en el inicio de año, yo sé siempre conseguir lo que se llama nuestro pan diario. En nuestro pan diario tenemos ahí la lectura diaria. Estamos por el libro de Deuteronomio. No estamos en Deuteronomio. Estamos por el libro de Salmos. Estamos en el libro de los Salmos. Estamos leyendo Salmos. Hoy día tocaba el Salmo número 16. Y también la lectura, estamos en el Evangelio de Juan. Entonces leemos Salmo, Evangelio de Juan y tenemos otros textos bíblicos. Entonces la lectura diaria debe ser nuestro alimento espiritual diario para poder terminar el año concluyendo la lectura de la Biblia completamente. Entonces vamos a ver este tema que lo estamos titulando La lectura y estudio de la Biblia. En primer lugar, la lectura de la Biblia tiene por objeto lo que el Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 24. Para no ignorar sus verdades. En el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 24, dice lo siguiente. Marcos 12, 24. Dice así. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Aquí vemos este pasaje de una manera muy especial que Jesús le está diciendo a los discípulos que no ignoren la palabra de Dios, porque los saduceos que negaban la resurrección de los muertos trajeron un día a Jesús un argumento relacionado con la ley del deliberato. El propósito de ellos era preguntar a Jesús sobre el caso de una mujer que fue casada con 7 hermanos, a cuál de ellos pertenecería en la resurrección de los muertos. Jesús, respondiéndole a los saduceos que el problema de ellos era la ignorancia de las Escrituras y el poder de Dios, y esta sigue siendo la causa por la que muchas personas tropiezan con diferentes verdades de la Escritura por su desconocimiento o porque no quieren estudiarla en la forma como deberían de hacerlo. Es decir, hay cosas como esta, ¿no? Por ejemplo, la interrogante
Si una persona se casa, se divorcia, se vuelve a casar con otra persona o se muere el esposo, qué sé yo, y vuelve a casarse 5 o 6 veces y la pregunta, ¿con quién estará ya en el reino de los cielos? ¿O quién será su esposo? Y Jesús le contesta, pues la Biblia dice que allá no habrá casamiento, allá no habrá nada de estas cosas que hay aquí en la tierra. Así que solo Dios sabe. Entonces hay muchas cosas que debemos aprender a través de las Sagradas Escrituras. En segundo lugar, debe leerse con los niños en la casa. O sea, usted puede compartir la palabra de Dios con los niños. Veamos este pasaje bíblico en 2 de Timoteo 3:15, que dice lo siguiente. Segundo libro de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice así. Segunda de Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y el versículo 16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí estamos viendo cómo Timoteo fue instruido por su mamá y por su abuelita desde niño. Miren, hermanos, seguramente Pablo conocía bastante a fondo la vida de Timoteo para decir lo que expresa en este versículo. El apóstol conoció a Timoteo cuando estuvo en Listra. Lo dice Hechos 16 del 1 al 3. Él debió informarse de muchas cosas referentes a este joven. Sin duda, habló con su madre Eunice y su abuela Loida, y de boca de ellas se enteró sobre algunos pormenores de ese jovencito, especialmente en lo relacionado con su vida espiritual y la forma como creció en el Señor. La base de la vida espiritual de Timoteo es que desde niño sus mayores lo instruyeron en las verdades de la Biblia, tal como aquí se menciona. Es decir, Timoteo fue instruido no solamente por la mamá y la abuelita, sino que también luego el apóstol Pablo lo siguió instruyendo. Esto nos enseña de que usted va a darle el estudio a los niños, usted le va a enseñar a los niños y los niños van a aprender. Por eso la Biblia nos enseña que debemos leer la Biblia con los niños en la casa. En tercer lugar, se debe leerla totalmente. Es decir, no solamente leamos la Biblia una partecita, leamos la Biblia completa. Por eso se empieza desde enero, Génesis, Éxodo, Levítico, juntamente con Mateo, Marcos, Lucas, y así los evangelios, combinando con Salmos, con Proverbios. Le animo a que usted, si pueda conseguir por el mes de diciembre, noviembre, sale este librito que se llama Nuestro Pan Diario. Usted va a encontrar ahí textos bíblicos donde usted va a poder leer la Biblia durante todo el año, diariamente. Usted va leyendo, va escudriñando y va haciendo ahí estudios. Entonces debemos leerla totalmente, hermano. La Biblia, la palabra de Dios, tenemos que leerla totalmente. Si toda la Biblia es la palabra de Dios, aunque fue escrita por hombres, el Espíritu Santo los inspiró. Entonces todos los 66 libros que tienen mensajes especiales para todos nosotros, y por lo tanto debe leérsela en su totalidad. Así como hacemos planes para muchas cosas en nuestras vidas, debemos también hacer planes para leer toda la Sagrada Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Estos planes deben ser rígidos, firmes e inamovibles. Los planes son obligaciones que nos imponen voluntariamente y que por ninguna circunstancia deben ser soslayados
o estorbados en algún modo. Es decir, si usted se propone leer la Biblia diariamente, hágalo. Por X o Y razón, usted el tiempo, su trabajo o algo le impide hacer en el horario que normalmente lo hacía, cambie de horario. Hágalo en otra hora que usted puede ser antes de dormirse, o puede ser al despertarse, o puede ser al mediodía en la hora del almuerzo. La cuestión es que usted tiene que organizar su vida, organizar su tiempo para que pueda leer la Biblia durante todo el año. En segundo lugar, hermano, hay que estudiar la Biblia. No solamente hay que leerla, hay que estudiar la Biblia. No hay nada malo en tener un maestro. Es decir, usted puede buscarse a alguien que sepa más de la Biblia para que lo instruya. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 35. A ver qué nos dice. Hechos 8:35. Dice así. Hechos 8:35 dice. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Aquí vemos el caso de Felipe, el evangelista, con el eunuco. Este hombre era funcionario de Candace y iba leyendo el rollo del profeta Isaías en pleno desierto. Dios ve ese accionar y coge a Felipe y lo envía hasta allá para que Felipe lo instruya al eunuco. Cuando se pone Felipe al lado del eunuco, el eunuco estaba leyendo el rollo del profeta Isaías, pero no entendía, no comprendía lo que estaba leyendo. Y viene Felipe y le dice al eunuco, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el eunuco le contesta, ¿cómo voy a entender si no hay nadie quien me explique? Y aquí viene Felipe y comienza a explicar. El tesorero etíope mencionado en este capítulo era prosélito del judaísmo. Debió ser un hombre culto e instruido, pues era un funcionario de la reina de los etíopes y a lo que parece una especie de ministro del tesoro. Regresando a su país natal, venía leyendo al profeta Isaías, pero no entendía. Y Dios puso en su camino al evangelista Felipe para que le subiera en su carro y lo instruyera sobre el pasaje bíblico que no entendía. Miren, hermanos, no hay nada malo en tener un maestro que nos enseñe lo que no entendemos. Y tampoco hay nada malo que un cristiano admita que no sabe y que recurra en busca de alguien que le enseñe. Pero por supuesto, ese alguien tiene que ser con una doctrina sana. Porque hay personas que enseñan, pero no con una doctrina sana, sino que enseñan con una doctrina errónea, equivocada, porque ni ellos mismos entienden por lo que el Espíritu Santo no está obrando. Así que no hay nada malo que usted busque a alguien, pero por supuesto ese alguien tiene que conocer las Sagradas Escrituras y tiene que tener un conocimiento profundo, por lo menos haber asistido a un seminario bíblico para que tenga un conocimiento de lo que está diciendo las Sagradas Escrituras. En segundo lugar, personalmente, amados hermanos, debemos estudiarla. Es decir, usted y yo debemos estudiar las Sagradas Escrituras diariamente, o sea, escudriñarla, analizarla, buscarnos un diccionario y en el diccionario ir viendo las palabras que tenemos allí, cuál es el concepto real de lo que el Señor quiere que nosotros comprendamos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11. Hechos 17, 11. Voy a leer el versículo 10 y 11 para entender. Hechos 17, 10 y 11 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles
que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, estos hermanos escudriñaban la palabra de Dios, la analizaban, la estudiaban profundamente para ver si no le estaban mintiendo. Cuando el apóstol Pablo llegó a Berea, siguió con lo acostumbrado. Una vez entrado en una sinagoga, expuso en ella las verdades que conocía de Dios. Los bereanos inmediatamente se pusieron a escudriñar personalmente las escrituras para comprobar si éstas respaldaban lo que Pablo les decía. Y así fue como los bereanos vinieron al conocimiento de la verdad, no solo por lo que oyeron del apóstol Pablo, sino por lo que ellos mismos comprobaron estudiando la escritura y viendo con sus propios medios a estas, respetaban y a estas escrituras lo que habían oído a través del apóstol Pablo en la sinagoga. En tercer lugar, es un mandato del Señor leer las escrituras. Es un mandato del Señor escudriñar las escrituras. Es decir, no solamente usted lea la palabra, sino escudriñela. Busque un diccionario y vaya viendo las palabras. Por ejemplo, por lo general en la Biblia encontramos textos como estos. Vamos a encontrar verbos, vamos a encontrar adverbios, vamos a encontrar pronombres. Y usted tiene que recordar esto, lo que nos enseñaron en la escuela. ¿Qué significa esto? De nombre, pronombre, adverbio, preposición. Por ejemplo, el verbo andar. ¿En qué modo está? En modo imperativo. ¿Y qué significa el modo imperativo? El modo imperativo significa un mandato de parte de Dios. O sea, siempre cuando vemos el verbo en modo imperativo, es una orden de parte de Dios. Cuando dice andad, buscad, esos son modo imperativo. Tenemos que no solamente hacerlo, y bueno, mañana lo voy a hacer. No, tenemos que hacerlo porque es una orden de parte de Dios. Bien, veamos lo que dice Juan 5:39. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, dice lo siguiente. Juan 5:39 dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Miren lo que está diciendo Jesús: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús les está diciendo aquí a los discípulos que es un mandato escudriñar las escrituras. Este versículo siempre será una de las recomendaciones más importantes que Jesús dio a sus seguidores en cuanto a las sagradas escrituras. La palabra escudriñar, amados hermanos, significa examinar, significa inquirir cuidadosamente y tratar de llegar al fondo de una verdad. Repito esto: escudriñar significa examinar, inquirir cuidadosamente y tratar de llegar al fondo de una verdad. Gracias a Dios que hoy tenemos algunos libros y comentarios que nos ayudan y nos auxilian para comprender las verdades de las Escrituras, pero sobre todo tenemos la ayuda y el auxilio del Espíritu Santo, tal como nos expresa Juan 14:26. Sin embargo, el énfasis principal de Juan está en Juan 5:39, que dice que debemos escudriñar, que cada uno de nosotros hagamos el trabajo de escudriñar y comprender las profundidades de Dios con las ayudas y auxilio que Él nos da. Por ejemplo, si usted va y lee
el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un poco difícil de entender porque son profecías para futuro, son profecías que ya se han cumplido y se están cumpliendo. Por ejemplo, si usted va al mensaje de las 7 iglesias, usted va a entender y usted va a comprenderlo si usted lo va a escudriñar, si usted escudriña. Usted escudriña, por ejemplo, con el mensaje para Éfeso, el mensaje para Esmirna, para el Tiatira, y va usted a escudriñarlo a través de un diccionario que le va a decir y le va a explicar lo que realmente el Señor quiere que usted comprenda. Lo hemos estudiado, el libro de Efesios, de Apocalipsis. Lo volveremos a estudiar después, si el Señor permite. Sigamos. En tercer y último lugar, lo que la Biblia es para el cristiano. ¿Qué es la Biblia para usted, hermano? ¿Qué es la Biblia para el cristiano? La Biblia para el cristiano es la luz en nuestro camino. Es la luz en nuestro camino. El Salmo 119, versículo 105, que usted lo debe de saber de memoria, dice lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este Salmo 119, versículo 5, el Señor nos muestra a través del salmista lo que debe ser la palabra de Dios para nuestras vidas. El Salmo 139 tiene como tema general excelencias de la ley de Dios. Y un detalle muy importante es que el alfabeto hebreo está señalado en los párrafos de este salmo. Aquí las Sagradas Escrituras tienen diferentes nombres, por lo que el salmista lo designa, y este es uno de los estudiosos más interesantes del Salmo 119. Nosotros vamos a referirnos solamente al hecho que la palabra de Dios es una especie de lámpara, que es para guiarnos e iluminarnos por el camino en que vamos mientras dure el peregrinaje de esta tierra. Los consejos de Dios en su palabra son como luces orientadoras que nos guían por los caminos correctos que debemos transitar. Por ejemplo, si usted va al Salmo 1, mire lo que dice el salmista en el Salmo 1, y usted lo tiene que haber leído, sino que se ha pasado por alto. Pero mire lo que, si usted se detiene y escudriña, dice aquí el Salmo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su linaje y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Si usted escudriña este pasaje, si usted escudriña, aquí está hablando sobre el justo y los pecadores. Y está hablando, diciéndonos aquí que bienaventurado el hombre, el varón, la mujer, que no anduvo en consejos de malos. Es decir, aquella mujer o aquel hombre que escuchó consejos buenos y no consejos malos. Es decir, que siempre estuvo presto para escuchar el buen consejo y no el mal consejo. Y esto es lo que nos enseña el Señor, que escudriñemos la palabra, que escudriñemos las Sagradas Escrituras. En segundo lugar, la gran utilidad de la Biblia. ¿Qué gran útil es la Biblia para nosotros? Segundo el libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Mire lo que dice. Segundo libro del apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, capítulo 3, segunda de Timoteo 3, 16, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
Miren lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Toda la escritura, no dice una parte de la escritura, dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y termina diciendo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miren, hermanos, en efecto, la palabra de Dios es de gran utilidad y en este versículo se mencionan algunas de sus utilidades en el orden siguiente. Primero dice, es útil para enseñar. Es decir, la palabra de Dios va a usted usarla para enseñar a otros. Es útil para que usted enseñe a otros. También es útil para redarguir, es decir, para dar paz y gozo a aquellos que estén atravesando alguna situación difícil. Para redarguir y útil para corregir, es decir, a través de la palabra usted puede corregir a alguien que esté hablando o esté obrando o esté viviendo de una manera que no le agrada a Dios. Y útil también para instruir en justicia. Usted va a ser un instructor en la justicia de Dios. Y el propósito general de toda esta unidad de la Escritura está mencionado en el versículo siguiente que dice, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amados hermanos, esto es lo que el Señor anhela con nosotros. Y en tercer y último lugar, debe ser nuestro deleite. La lectura de la palabra de Dios debe ser nuestro deleite. Mire, hermanos, el hombre o la mujer que no lee no es una persona. Estamos hablando de la lectura, por ejemplo, de algún libro, no solamente de leer el periódico, no. Y ahora muchas veces ni el periódico leemos porque prendemos el televisor y están las noticias allí y no leemos. Pero sería bueno que usted, aparte de leer la Biblia, de escudriñar la Biblia, lea también otros libros, que escudriñe otros libros. Por ejemplo, yo tengo unos libros que editó un pastor que ya pasó la presencia de Dios. Él se llamaba el pastor Miguel Lecaro. Él editó algunos libros. Entre los libros que él editó, yo los tengo, el libro de Ruth. Él ahí en ese librito escudriña y da un conocimiento de lo que es el libro de Ruth. También está el libro de Pablo a Timoteo. También tiene un libro de sus 30, 40 años, así por el estilo, donde él narra su vida. Entonces, y de ahí se saca conocimientos y se aprecia mucho lo que la lectura de la palabra de Dios y la lectura de los libros nos puede a nosotros dar conocimiento. Veamos este último punto. Debe ser la lectura de la Biblia nuestro deleite. Salmos número 1, que ya dimos lectura, versículos 1, 2 y 3. Sin duda ninguna el Salmo 1 ocupa un lugar prominente en el libro de los Salmos. Las verdades que aquí se mencionan son esenciales y prominentes. Y en la vida de todos los hijos de Dios. Y la parte medular del Salmo la comprenden los versículos 2 y 3, que son la recomendación del salmista para que un hijo de Dios goce de la bienaventuranza divina y no ande por la senda de malos. Y lo principal que aquí se recomienda es deleitarse en la palabra de Dios. No solo leerla y estudiar las escrituras, sino también sentir un placer y gozo especial al profundizar en sus verdades y enterarnos de maravillosos mensajes que tiene la Sagrada Escritura. Yo no sé, los esposos, los hermanos casados, si han leído alguna vez el libro de Cantar de los Cantares. Yo les animo, esposos, casados, lean el libro de Cantar de los Cantares. Ustedes se van a quedar y habrá palabras que no lo van a entender, pero búsquese un diccionario. Por ejemplo,
Hay una parte de Cantar de los Cantares que dice, si no me equivoco, es en Cantar de los Cantares, capítulo 3, versículos 5, 6, creo, y 7, dice, ponme como un sello sobre tu corazón y como una marca sobre tu brazo, porque las muchas aguas no podrán apagar el amor que tengo por ti. O sea, es un deleite. Hay otro pasaje que dice que sus narices son como las montañas de Mizar, que sus guedejas, o sea, hablando de los ojos, son como las guedejas de un camello. O sea, comparando con las cosas de los animales, pero en las cosas valorables. Si usted le escudriñara, si usted escudriña, hermano, usted va a entender la palabra de Dios. Yo animo a los hermanos casados, antes de acostarse a dormir, lean Cantar de los Cantares. Lean un texto bíblico, un capítulo diario. Y si no entienden, pónganse un diccionario. Si no, me dice, pastor, no entendemos esto. Yo se los explico. Así que deleítese leyendo los esposos Cantar de los Cantares. Miren, hermanos, yo me enteré de una situación de un joven, y esto fue real. De una mañana en la oficina pastoral se encontraba un pastor. Se presentó un joven que decía que deseaba hablar con el pastor de la iglesia. Al identificarse al ministro ante este joven, se dio cuenta que llevaba en sus manos una Biblia bastante usada. Este joven le dice al pastor, he venido a contarle cómo mi vida fue cambiada por la lectura de este libro, dijo el joven. Y comenzó su relato de esta manera. Mis padres fueron cristianos y siempre insistieron en que leyera la Biblia, pero jamás presté atención a ese consejo. Primero murió mi padre y 2 años después murió mi madre, que ante su partida me entregó este libro y me dijo que por favor lo leyera. En esta vez, y por ser una recomendación de mi madre en sus últimos momentos de vida, empecé a leer este libro, sinceramente, sin interés, y solo por obedecer el mandato de mi progenitura. Pero cada vez que leía un párrafo, algo ocurría en mi corazón. Sentía como una fuerza que me impulsaba a seguir leyendo. Un día, algo ocurrió en mí leyendo la parábola del hijo pródigo. Y entonces, como el joven de ese relato, me arrepentí y comencé una vida nueva. Esto es lo que quería contarle a usted, decía el joven al pastor. Este joven se convirtió en un ferviente cristiano, formó un hogar sólido y firme y crió a sus hijos en el temor de Dios, en la instrucción de la palabra, y el mayor de ellos entró a un ministerio para ser un pastor. Miren, hermano, la influencia de la palabra de Dios. ¿Cómo puede entrar, penetrar en el cristiano y sobre todo en los hijos? Si los padres leen la Biblia, los hijos van a leerla. Si los padres oran, los hijos van a orar. Todo cristiano evangélico o toda cristiana evangélica debe ser un lector y estudiante de la Biblia. No se concibe que un hijo de Dios tenga este libro arrumado y empolvado en algún rincón de su casa, porque la bendición más grande que tiene el pueblo de Dios en estos tiempos es tener más de una versión de las Sagradas Escrituras. Privilegio que no tuvieron los primeros cristianos y que ahora nosotros disfrutamos a la plenitud. Tenemos centros teológicos donde se estudian las Sagradas Escrituras, recurriendo a lenguajes originales en que fue escrito, y de esta manera tener informaciones más exactas acerca de muchas partes del gran reino de Dios. Amados hermanos, las Sagradas Escrituras pueden ser leídas en los hogares y tener cultos especiales, particulares, basados en algunas porciones de ellas. Son innumerables los testimonios de bendiciones especiales que han traído la lectura y estudio de la Biblia, pues muchas vidas han sido transformadas de una manera poderosa por la palabra de Dios. Es que, como la Biblia dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando se lee o se oye la palabra del Señor,
el Espíritu Santo comienza a hacer su obra, trayendo convicción de pecado y desarrollando fe en la persona del Señor Jesucristo. Esta es la verdad de la que muchas personas pueden tener testimonio y dar gracias al Señor por esta bendición. Entonces, amados hermanos, vuelvo a recalcar, la lectura y el estudio de la Biblia para nosotros es imperativo. Si usted no escudriña y no lee la Biblia todos los días, van a ser engañados. Hay muchos cristianos que serán engañados porque no han escudriñado la Escritura. Por ejemplo, si en estos momentos alguien viniera y le dijera a usted, mira, he visto a Jesucristo que ya está aquí ya llegó Jesucristo, ¿qué le diría a usted? ¿Qué diría usted, hermano, si le dicen a usted que ya Jesucristo está aquí? ¿Cómo le respondería? A ver, Estefanía, ¿cómo le responderías a aquel que te diga que Jesucristo ya está aquí y que ya llegó? ¿Qué texto bíblico utilizarías? ¿Qué le respondería? Estefanía, ¿me estás escuchando? ¿No me escucha, Estefanía? Tiene retorno. A ver, hermana Ruth. No le escucho, hermana Ruth. No tengo. ¿Por qué no tengo? Hermana Ruth, no tiene. No le escucho yo, hermana Ruth. ¿Alguien que me escuche? A ver, hermana Ruth. No le escucho. Hermana Cecilia. Hermana Cecilia Tagle. Ahí, pastor. Anda y dice. A ver, hermana Ruth, le escuché. Hermana Cecilia, no le escucho. A ver, hermana Ruth. Hermana Ruth. Hermana Ruth, ¿me escucha? Yo no le escucho, hermana Ruth. Hermana Cecilia Tagle, ¿me escucha? Yo no le escucho. Sí, sí, le escucho, pastor. Buenas noches. Ya, buenas noches. Mire, la pregunta que le hago es la siguiente. ¿Qué contestaría usted si alguien le dijera que ya Jesucristo está aquí, que ya vino, que está aquí en la tierra? ¿Qué le contestaría a usted? Que no. Que no creo porque son dioses falsos que están diciendo, entonces yo no voy a creer eso. ¿Y qué dice la Biblia sobre eso? ¿Dónde está ese texto bíblico? Que nosotros iremos primero. Nosotros primero iremos al cielo. Que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ajá, y que los muertos Pero ¿qué texto bíblico? Que usted escudriñe la Biblia, escuchen. Tesalonicenses 4 dice lo siguiente. Tesalonicenses dice que habrá la resurrección. Los muertos resucitarán primero. Y los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con el Señor para recibir al Señor en el aire. Es decir, Jesucristo no va a venir a la tierra. Y esto grave son en su mente. Cuando el Señor venga, Jesucristo no va a venir a la tierra. Él va a esperarnos en las nubes. Los muertos resucitan primero y nosotros, si no estamos vivos, nos vamos como Superman. Entonces, si usted escudriña la Biblia, allí está la respuesta. Otra pregunta que les quiero hacer. ¿Qué me contestaría usted sobre la gente que dice que los platillos voladores son otros seres de otros planetas? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? A ver, Estefanía. Ahí me escucha, pastor. Ahí te escucho. ¿Qué responderías cuando la gente te dice, mire, los platillos voladores son seres extraterrestres de otro planeta, Dios creó otros seres humanos, otras personas? ¿Qué le contestaría a usted? La verdad que no creería en su teoría y que no sé de dónde sacaría eso, porque yo sé que no existen y que son demonios. Ya, ¿y dónde está eso? ¿Dónde está el texto bíblico? ¿Cuál texto bíblico utilizamos para...? Yo he estudiado, yo le he dicho esto, yo le he predicado esto. Se lo voy a volver a repetir. Sí, la Biblia sí lo menciona de que los extraterrestres quiere decir que no está en la Tierra y por ende se quiere decir de que son ángeles caídos. Incluso la Biblia, no recuerdo, hay un versículo, creo que era en
Josué, no. No, Ezequiel. Ya hay un versículo que menciona que en la tierra hubo un tiempo en el que hubieron otro tipo de especies, algo así, pero Sí. que, o sea, en sí eran que confundían a las personas. Sí. Y que eso era lo que si mal no recuerdo, Ya, a si ver, usted no va sé al si libro de estoy segura. Ezequiel, miren hermanos, Ajá. si ustedes van al libro de Ezequiel, ustedes van a ver allí, lean, escudriñen el libro de Ezequiel, ahí habla sobre los ángeles caídos, ahí habla sobre los platillos voladores. Si usted lee detenidamente, si usted escudriña detenidamente el libro de Ezequiel en los primeros capítulos, el título del primer capítulo dice la gloria de Dios, la manifestación de Dios. Y se va a ver allí que dice el libro de Ezequiel está diciendo, y yo veía seres humanos y seres con cara de león y cara de hombre, con pies de bruñido y con pies de hierro y con pies de humano. Y veía que tenían ojos y había una rueda sobre otra rueda y que esa rueda daba vuelta y los seres se movían sobre esa misma rueda. Entonces, mire, ahí están los platillos voladores, ahí están los seres extraterrestres, o sea, y los seres extraterrestres son nada más y nada menos que ángeles caídos. Son los ángeles que se llevó Satanás, los ángeles caídos. Esos son los platillos voladores. Así que escudriñelo, analícelo y lea el libro de Ezequiel. Algún día estaremos en un estudio más profundo sobre el libro de Ezequiel. Amén. Vamos a las preguntas. Vamos a ver si prestaron atención al estudio. Y voy a ver, no contesten todos a la vez, ¿no? Uno solo nomás quiero que me hable. A ver, ¿quién quiere contestarme la primera pregunta? Josué, ¿dónde está Josué? A ver, Josué, a ver, ¿dónde está Josué? Pues Josué Vázquez. Josué está por allá. A ver, primera pregunta. ¿En qué lugar especial se debe leer la Biblia? Repito, ¿en qué lugar especial se debe leer la Biblia? ¿En qué lugar especial? ¿En qué lugar especial se debe leer la Biblia? En la casa. Está bien, claro, o sea, donde usted tenga un espacio especial para escudriñar la Biblia. En la casa, en el dormitorio, en el comedor, en la sala, en el baño. Hay un lugar especial para escudriñar la Biblia. Segunda pregunta. ¿Hay algo de malo en tener un maestro que nos enseñe la Biblia? No. No. Siempre y cuando tenga más conocimiento. Siempre y cuando sea con la doctrina completa. Padre, Hijo y Espíritu Santo y que nos enseñe bien. Tercera pregunta. ¿Cuál es el mandato del Señor acerca de las Sagradas Escrituras? Repito, ¿cuál es el mandato del Señor acerca de las Sagradas Escrituras? Escudriñarlas. Escudriñar las Escrituras, es decir, no solamente leerla, hay que escudriñarla. La última pregunta. Según el Salmo 1, ¿de qué manera debemos leer las Escrituras? Repito, según el Salmo 1, ¿de qué manera debemos leer las Escrituras? El Salmo 1, ¿qué dice? Hermana Ruth, le escucho. Bajó el volumen, hermana Ruth. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y que no anduvo en consejos, ya, en camino al pecador. O sea, según la Escritura, ¿de qué manera debemos leer la Escritura? ¿De qué manera? Hermana Ruth, le escucho. Bajó el volumen de su teléfono. No sé qué le pasa. Ahí le escucho, ahí le escucho. Que sea un deleite para nosotros. Eso, con deleite, deleitarse en las Escrituras. Así debemos escudriñar las Escrituras. Con deleite, es decir, como cuando usted está saboreando allí un pescadito frito, un pollito asado, un lechón al horno, qué sé yo. Camarón. Un camarón, ya me dio hambre, ¿está viendo? ¿Alguien tiene por ahí algo que comer? Preséntese. Vamos a memorizar el texto bíblico. Vamos a memorizar el texto bíblico. Está en Juan 5:39. Juan 5:39. El texto bíblico para memorizar.
a la 1, a las 2 y a las 3. Dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonios de mí. Juan 5:39. Una vez más. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonios de mí. Juan 5:39. Una vez más, para aprendernos. Y cuando repetimos este texto, hermano, grábeselo, para que quede grabado en su mente. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Juan 5:39. Nos vamos a proponer. Muy bien, este ha sido el estudio de hoy, de la lectura y el estudio de la Biblia. Y hermanos, escudriñemos las escrituras, leamos las escrituras, analicemos las escrituras. Y si algo no entienden, pues me preguntan, me llaman. Y si alguien tiene una pregunta allí, que hable ahora o calle para siempre. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Nadie?